Temas de formación profesional. Conducción, Lucía Ardizone y Flavio Lepanto. Un podcast de desarrollo para profesionales de servicios. En este episodio de temas clave, tipos de conocimiento, habilidades y competencias. Hola Lu, gracias a todos y a todas. Cuando hablamos de conocimientos, normalmente los dividimos en tres tipos: los conocimientos conceptuales, los conocimientos procedimentales y los conocimientos actitudinales. Los tres conocimientos son muy importantes. Los conocimientos conceptuales tienen que ver con la teoría, con el saber de datos, que tienen que ver con los distintos elementos con los que trabajamos. Los conocimientos procedimentales justamente nos permiten conocer los procedimientos para lograr hacer cosas. Y los conocimientos actitudinales tienen que ver con la actitud con que la hacemos. Por ejemplo, si nosotros se nos diera el cocinar, se nos da la cocina, tenemos buena mano para eso, podemos decir que tenemos una habilidad, somos hábiles para la cocina. Sí, es muy común esto, podemos ser hábiles para otras cosas. Pero por ejemplo, supongamos en el caso de la cocina, y nosotros tuviésemos que saber cómo hacer huevos fritos, ¿sí? Entonces fíjense que en el hacer un huevo frito aparecen, como en todos los haceres, aparecen los tres tipos de conocimiento fusionado. Por ejemplo, ¿qué tengo que saber de lo teoría y de lo conceptual? Bueno, tengo que saber un montón de cosas, como por ejemplo cómo se hace, en qué se frían en aceite, de qué tipo, cómo tiene que estar el fuego, cómo debe estar posicionada la sartén, cómo debo romper un huevo, cómo sé que un huevo está en buen estado, cómo debo mantener el huevo sin que se rompa la yema, por ejemplo, cómo puedo preparar el huevo y volcarlo en el aceite, en qué momento, frío el aceite, caliente el aceite, qué tan caliente el aceite. Hay un montón de cosas que tienen que ver con los conocimientos conceptuales. Por otro lado, el procedimiento deja establecido paso a paso cómo debo operar. ¿Qué pasa si yo no sé hacer el procedimiento? Bueno, esos huevos fritos sí, probablemente salgan fritos, pero por ahí se rompen, pero por ahí se queman, pero por ahí estéticamente no están bien preparados. Tal vez incluso no están bien cocidos, sino que están quemados, o no solo el aceite, sino los huevos, o tienen zonas que están crudas. Hay un procedimiento que debo seguir específicamente, incluyendo otros elementos, porque tal vez al preparar el huevo frito, algunos usan sal, otros pimentón, también extras. ¿Cómo lo vuelco? ¿Cómo hago para que eso quede muy bien, ¿sí? Y sin que falle justamente mi idea de generar huevos fritos? Bueno, y ahí también es donde marcamos una diferencia entre lo que sería una habilidad, tengo habilidad para la cocina, y una competencia, soy competente para cocinar. En particular en este caso, competente para hacer huevos fritos, ¿sí? Hay un montón de cosas que yo puedo cocinar y tendré distintas competencias. Puedo ser competente para hacer panificados, puedo ser competente para asar carnes, y etcétera, ¿no? En un montón de cosas. La cocina es muy grande. Entonces, en el caso de los huevos, esa competencia implica los tres tipos de saberes. De nuevo, todo lo teórico sobre los huevos, toda la corrección del procedimiento paso a paso para que siempre salgan iguales y con una calidad, la calidad necesaria para poder estar en un restaurante, por ejemplo. Cuando yo tengo la habilidad de cocinar y cocino en mi casa, cocino huevos fritos. No importa, nadie me lo va a pagar, ni necesito ser tan exigente con la presentación y con que siempre me salgan iguales y perfectos. Pero seguramente en un restaurante sí, ahí debo ser competente. ¿Se comprende la idea? Y a veces nos queda dudas con el conocimiento actitudinal. El conocimiento actitudinal es también clave en el tema de las competencias y por supuesto cuando
cuando lo estamos haciendo para nosotros en nuestra casa. La actitud es qué actitud tenemos al cocinarlos. Esa actitud tiene que ver con el diseño, para que los huevos salgan siempre perfectos, presentados, estéticamente correctos. No nos da igual. Nosotros tenemos una actitud responsable con la estética cuando cocinamos en un restaurante. Pero no solo responsable con la estética, también responsable con la calidad. No da igual, si el aceite se quemó, lo voy a tirar, no lo voy a seguir usando. ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad con la calidad con la que preparo las cosas. Si yo dudo de que un huevo esté fresco o no, no lo voy a usar para dárselo a un cliente. No voy a poner el pimentón de cualquier manera, no voy a poner la sal si más o menos da igual, no lo voy, que se lo coman igual. No funciona así, porque yo soy responsable y ahí es donde está la actitud, esa actitud que se requiere. No da igual si le ponen ajo o alguna otra cosa o cualquier otra presentación, siempre debemos tener actitudes. Hasta ahora dijimos actitud con respecto a la calidad, actitud con respecto a la responsabilidad, actitud con respecto a la atención al cliente, cómo van a ser servidos y el diseño por cómo lo vamos a presentar en el plato, ¿sí? Esas son actitudes, ¿ven? Porque uno no podría decir estos huevos fritos están mal hechos. La persona sabía conceptualmente, la persona ejecutó correctamente el procedimiento, pero no están presentables con el grado que nuestro restaurante requiere, no están presentados de manera correcta para la calidad de servicio que queremos brindarle a nuestros clientes. Esto incluye todos los temas de salud, de que no haya una contaminación cruzada, ¿sí? Porque somos responsables de limpiar los utensilios que hemos utilizado, por ejemplo, para cocinar carnes crudas. Los hemos limpiado correctamente, los platos los hemos limpiado correctamente para no cruzar y contaminar eventualmente a las otras preparaciones que hacemos en nuestra cocina. Somos limpios con los utensilios. Terminamos de cocinar y vamos limpiando a medida que cocinamos y nuestra cocina siempre está limpia, siempre está desinfectada. Somos responsables. Ahí es donde está la actitud. Los conocimientos actitudinales también son importantes. Entonces, una cosa son las habilidades, ser hábil para algo, y otra cosa es estar entrenado y haberse preparado y haber estudiado para lograr un grado de lo que llamamos competente en alguna tarea, ¿sí? Así que por un lado tenemos habilidades y por otros competencia. Se nos da la huerta, se nos dan las plantitas, bueno, pero de ahí a que seamos competentes como hortelanos, bueno, hay un estudio, una preparación, una disciplina. Nos tenemos que tomar en serio esa mano que tenemos para las plantitas de manera tal que logremos un grado de competencia. Nos gusta un deporte cualquiera, por ejemplo el fútbol. Bueno, por ahí somos hábiles en el fútbol, pero de hábil a competente hay un camino. Hay un camino de disciplina, de entrenamiento, de tomárnoslo en serio. Así que una cosa son las habilidades, otra las competencias. En todas las competencias se ponen en juego los 3 tipos de conocimiento. Bueno, ahora Lu les va a contar un poco más sobre este tema de las competencias. Te paso, Lu, todo tuyo. Muchas gracias, Fla. Bueno, entonces Flavio nos contó un poco lo que era la diferencia entre una habilidad y una competencia y nos habló de los distintos tipos de conocimiento. Vamos a definir lo que es una competencia. Este curso vamos a decir que es la capacidad de un trabajador para desempeñar un conjunto de habilidades, conocimientos y aptitudes de manera efectiva y eficiente. Vamos a decir que una competencia laboral no se limita a una habilidad específica, sino que incluye una variedad de habilidades que permiten al trabajador realizar su trabajo de manera efectiva. Y entonces es importante, como decía Flavio, destacar que una habilidad no es lo mismo que una competencia. Una habilidad es una capacidad innata. ¿Y cómo innata? Bueno, algo que ya traigo conmigo, ¿sí? Por ejemplo, tengo un oído absoluto. ¿Vieron esas personas que escuchan una nota y ya saben qué nota es? Bueno, eso es algo que ya
uno lo trae con uno, ¿sí? Tienen desarrollado el oído un poco más que otras personas. O podemos tener una habilidad aprendida para poder hacer algo. Por ejemplo, no sé, de tanto jugar a los videojuegos, tengo la habilidad de tipear con muchísima rapidez y sin mirar el teclado. Bueno, esas son habilidades. Mientras que una competencia implica un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que permiten al trabajador desempeñar su trabajo de manera efectiva. ¿Y cómo sería esto? Bueno, yo soy muy hábil escribiendo en un teclado, pero si en mi trabajo tengo que redactar una carta y no mantengo las formas, o no sé dónde colocar la fecha, o a quién tiene que ir dirigida la carta, o cómo redactar el cuerpo de esa carta, o quizás tengo faltas de ortografía, bueno, entonces no voy a ser competente a la hora de redactar una carta en mi trabajo. Voy a tener simplemente la habilidad de escribir rápido, pero no voy a ser competente a la hora de la redacción. Por lo tanto, es posible que tengamos una habilidad, pero nos puede pasar que no alcancemos una competencia en un área específica sin el entrenamiento adecuado. Bueno, y hay un elemento que es clave en la definición de competencias, que es el patrón de rendimiento. ¿Qué es el patrón de rendimiento? Bueno, es el que establece los criterios necesarios para que un trabajador pueda desempeñar su trabajo de manera satisfactoria. En otras palabras, el patrón de rendimiento indica qué tan bien debe realizar el trabajador las habilidades, conocimientos y actitudes que se requieren para su trabajo. Es decir, que el patrón de rendimiento se refiere a un conjunto de acciones, habilidades y comportamientos que se espera que un empleado demuestre para lograr un rendimiento óptimo en una competencia laboral específica. Estos patrones pueden ser establecidos por la empresa, por la industria o el lugar en donde nos encontremos trabajando, y suelen estar relacionados con los estándares de calidad, productividad y seguridad en el trabajo. Por ejemplo, si consideramos la competencia laboral de atención al cliente, el patrón de rendimiento podría incluir habilidades como escuchar atentamente al cliente, atender sus necesidades y preocupaciones, ofrecer soluciones efectivas y mantener una actitud amable y respetuosa. Estas habilidades pueden ser medidas y evaluadas a través de indicadores de desempeño. Como vieron cuando nos hacen una encuesta al final de una llamada, por ejemplo, la gente de Movistar, en donde uno tiene que indicar la satisfacción, ¿sí? Es decir, ¿cómo se mide? Bueno, con la satisfacción del cliente, la rapidez de respuesta, la resolución efectiva de problemas, etc. Otro ejemplo que podríamos dar podría ser en cuanto a la competencia laboral de liderazgo, en el cual el patrón de rendimiento podría incluir habilidades como la capacidad de motivar y guiar un equipo, establecer objetivos claros, tomar decisiones eficaces y comunicar de manera efectiva. Estas habilidades pueden ser evaluadas a través de indicadores de desempeño como la mejora en la productividad del equipo, la satisfacción en el compromiso de los empleados y la implementación exitosa de cambios y mejoras en el área laboral. Vamos con un último ejemplo. Imagínense que ustedes quieren postularse a un puesto de data entry, ¿no? Y entonces se tienen que preguntar qué habilidades son necesarias para hacer un data entry eficiente. O sea, si estamos considerando trabajar en este campo, es importante que entendamos qué habilidades clave son las que los empleadores buscan en un candidato. Una de las habilidades más importantes, por ejemplo, será la capacidad de mecanografiar rápidamente y sin errores, ¿sí? Es decir, la capacidad de ingresar los datos a través del teclado rápidamente y sin errores. O sea que si lo pensamos, en el mundo de la administración de base de datos, la velocidad y precisión de la entrada de datos es crucial, ¿sí? Los datos son una parte integral de la toma de decisiones empresariales y la precisión de los datos puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Es por eso que se debe ser
competente en dactilografía o mecanografía, que son sinónimos, ¿sí? Lo cual es una habilidad esencial para cualquier persona que busque trabajar como data entry en este caso, ¿sí? La velocidad de mecanografiar promedio en el mercado está en torno a los 50-70 palabras por minuto. Sin embargo, los empleadores también buscan una alta precisión en la entrada de datos, lo que significa que los candidatos a este puesto deben poder ingresar datos sin errores. Los errores pueden tener un impacto negativo en la calidad de los datos y, en última instancia, en las decisiones empresariales que se tomen. Entonces, si ustedes piensan postularse para este puesto y creen que tipear con 2 dedos está bien y es suficiente para el trabajo de data entry, es posible que tengan que reconsiderar esta tarea o esta postulación que están haciendo, ¿sí? Van a necesitar alguna que otra habilidad más para ser competentes en dactilografía o mecanografía en el puesto de data entry. La competencia en dactilografía no solo se trata de la velocidad, ¿sí? No nos sirve nada más que escribir rápido, sino que también tenemos que ser precisos y eficientes, ¿sí? Mecanografiar solo con 2 dedos puede limitar nuestra velocidad y aumentar la probabilidad de errores que pueden ser gravísimos. Más que nada, imagínense que si yo estoy subiendo o cargando datos con respecto a estadísticas de ventas y en vez de poner que la empresa vendió 1.000.000 de productos, pongo menos ceros y digo que vendió 1.000 productos, eso a la larga va a generar un impacto terrible a medida que se vaya pasando la información de área en área. Ese error se va a ir arrastrando y para la empresa va a ser un error terrible, ¿sí? Porque entonces la estadística va a estar mal medida gracias a que nosotros ingresamos mal la información. Entonces, ¿cómo podemos mejorar nuestras habilidades de mecanografía para convertirnos en un mejor candidato para el trabajo de data entry? La práctica es clave, ¿sí? Tenemos que intentar practicar con programas en línea de mecanografía o dedicar tiempo diariamente para mejorar nuestras habilidades en mecanografía. O también podríamos considerar tomar un curso especializado en dactilografía para mejorar estas habilidades. En resumen, los patrones de rendimiento son un elemento clave para la evaluación del desempeño en las competencias laborales, ya que se establecen las expectativas y los estándares que deben ser cumplidos por los empleados para lograr un desempeño óptimo en su trabajo. Entonces, tenemos que saber que las competencias son esenciales para la selección del personal y la gestión de perfiles laborales. Muchos empleadores buscan candidatos que puedan demostrar habilidades y conocimientos específicos, así también como habilidades blandas, por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo y la comunicación efectiva. Ya dije varias veces el tema de la comunicación efectiva y ¿a qué nos referimos con esto de la comunicación efectiva? Tiene que ver con expresarse de manera adecuada al contexto, utilizando un lenguaje y un tono apropiado para el que nos está escuchando, para el receptor. Y además tenemos que tener en cuenta las diferencias culturales, de géneros y otros factores que pueden influir en la comunicación. La comunicación efectiva también implica la capacidad de escuchar y comprender la perspectiva del otro, para poder responder de manera adecuada y lograr una comunicación bidireccional y efectiva. En general, nos va a tocar trabajar en equipo y de repente yo no puedo en una reunión de Meet hablar sin parar o hablar arriba de los demás y hacer un monólogo. O de repente hablar en un idioma que los demás no comprenden. Tengo que saber comunicarme y tengo que hacerlo de forma efectiva y tengo que saber trabajar en equipo. Eso también tiene que ser una habilidad y lo tenemos que convertir en una competencia. Y por último, en muchos casos, los perfiles laborales se definen en términos de competencia, lo que permite a los empleadores seleccionar a los candidatos adecuados para un trabajo específico y en el caso del personal administrativo hay 3 niveles de maestría.
el junior, el semi-senior y el senior. El personal administrativo junior generalmente tiene menos experiencia y habilidades que el personal administrativo semi-senior y senior. El personal semi-senior puede tener más experiencia y habilidades y generalmente tiene más responsabilidades que el personal junior. Y el personal senior es el nivel más alto y suele tener más experiencia, habilidades y responsabilidades que los niveles inferiores. Así que a lo largo de este curso iremos desarrollando todas nuestras habilidades para ser cada día más competentes a la hora de postularnos puesto de profesional administrativo. Les mandamos un beso grande y estamos en contacto en próximos episodios de Formación Profesional.